Muy buenas noches, cordial saludo a toda la parte directiva, rectoría de esta gran alma mater Fundes, eh, parte administrativa, cuerpo de investigación, docentes y toda la comunidad en general. Para mí es un honor poder compartir este espacio académico, este pequeño espacio académico con un proyecto de investigación que nos trae directamente a hacer unas discusiones no solamente jurídicas, sino también de carácter ético. Dentro de mi formación académica, como investigador, siempre vamos a tener dudas o generación de problemas de investigación. Y en gran medida esos problemas de investigación nos tienen que conllevar a generar nuevo conocimiento de alto impacto social y que generen soluciones a problemas trascendentales y estructurales, y sobre todo en nuestro contexto territorial, nacional y latinoamericano, que en gran medida dentro de ese aspecto, categorización social, sociocultural, política y socioeconómica, son muy parecidos. La inteligencia artificial llega dentro de ese ámbito para revolucionar o generar directamente ese principio de aumento de productividad. Nosotros no somos ajenos dentro de la administración pública y como conjuez de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Montería y como catedrático de la Escuela de Posgrados de Policía Nacional Miguel Antonio Lleras Pizarro, a quien extiendo un gran saludo por el apoyo realizado a este proyecto de investigación. Conlleva directamente a realizar o a estipular, a formularnos unas preguntas. Y no solamente unas, muchas preguntas. ¿Será que la inteligencia artificial sí va a reemplazar directamente a la administración de justicia? ¿O una matriz algorítmica va en ciencia cierta a determinar o hacer fallos en derecho? ¿O si sencillamente esta es una herramienta para aumentar productividad y que nos lleve directamente a realizar silogismos jurídicos mucho más objetivos y que estén mucho más cerca a esa verdad verdadera y no tanto al tecnicismo que podemos tener dentro del sistema procesal penal colombiano o dentro de las distintas normatividades que conlleven a la identificación de nuevas tipologías penales típicas, antijurídicas y culpables? Siguiente, por favor. Entonces, bajo esa percepción, siguiente, bajo esa percepción es necesario nosotros poder categorizar cuál es realmente una de esas necesidades que nos conlleva a hacer esta retrospectiva investigativa. Y si bien es cierto, hoy nosotros podemos tener en nuestras manos un smartphone, podemos tener un microchip para poder aumentar o tener la capacidad de mejorar nuestros sentidos, mejorar en gran medida ciertas enfermedades que han sido desde hace unos cuantos años de carácter irreversible médicamente y que no tenían un proceso médico regenerativo. Entonces viene aquí directamente tres componentes muy importantes: la nanotecnología, la biotecnología y la macrotecnología. Y en ello nosotros tenemos que hacer ese énfasis si realmente la inteligencia artificial es con el fin de reemplazar al ser humano o si es sencillamente la oportunidad de poder evolucionar como sociedad. Y dentro de esa evolución es un reto no solamente jurídico, porque en gran medida la parte jurídica nos conlleva a nosotros a realizar esa retrospectiva, a identificar cuáles son las problemáticas estructurales que tenemos en sociedad. Y si bien es cierto que nosotros podemos encontrar dentro de los distintos códigos, dentro de los distintos normas, grandes vacíos jurídicos, normas penales en blanco, normas penales incompletas. Incluso la misma jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en su Sala Casación Penal y la Corte Constitucional, dos honorables cortes, han tenido que establecer jurisprudencia para poder sentar un precedente y que los jueces y magistrados
tomemos ese precedente jurídico para poder tomar administración o hacer administración en derecho, con el fin de proteger bienes jurídicos tutelados de sujetos especiales de protección que no están en la capacidad de soportar un daño. Entonces, bajo esa premisa, nos hacemos esa pregunta-problema. Y no solamente una sola pregunta-problema, un sinfín de interrogantes que nos generan a través de la evolución. El ser humano cada día genera una nueva duda. Y ese es, en esencia, el principio general del nuevo conocimiento. Y ese nuevo conocimiento para poder solucionar un problema en comunidad, en sociedad. Siguiente, por favor. Cuando nosotros especificamos directamente dentro de la estructura de la nano, de la macro y de la biotecnología, nosotros tenemos que primero hacer unos fundamentos, es decir, una evolución histórica de las definiciones básicas de lo que es inteligencia artificial. Segundo, un poder reconfigurador, es decir, esos riesgos o principios o amenazas dentro de ese paradigma de estructura o antecedentes fácticos que conlleven a esos avances que se vienen presentando a través de las distintas... por favor, tenga un poco de retorno. Gracias. Entonces, ese poder reconfigurador nos debe llevar a nosotros a realizar cuáles son esos avances globales, no solamente dentro de nuestro contexto nacional, que es muy poco, lo que nosotros tenemos en sentencias de inteligencia artificial de la Corte Constitucional es muy poco, no pasa de 15 a 20 sentencias realmente que se convierten dentro de un hito histórico, sino bajo ese principio de administración ética. Esos avances globales, no solamente en los países desarrollados dentro del hemisferio occidental, sino también en China, el hemisferio oriental, Europa y gran parte de India y parte del norte de Europa, nos conlleva a nosotros a realizar ese derecho comparado, y ese derecho comparado dentro de esa reconfiguración investigativa que nos conlleve a realizar si realmente estamos avanzando en inteligencia artificial o si sencillamente esto es un asunto netamente de cliché o un asunto de moda, porque en gran medida muchos creemos que la inteligencia artificial es algo que está llegando así como llegó el smartphone y que va a venir evolucionando y que realmente no va a cambiar las estructuras sociales en un país o en una nación tan compleja como la nuestra. Siguiente, por favor. Entonces, bajo esa premisa, es necesario nosotros estipular cuáles son los fundamentos y la evolución de la IA, es decir, cuáles son esos autores que empezaron a hablar de la IA, es decir, esos principios básicos en los cuales se basó lo que hoy conocemos como inteligencia artificial. Siguiente, por favor. Entonces, bajo esa reconfiguración, es necesario nosotros tener en cuenta de que hay muchos autores en los cuales Mark Weber, en este orden de ideas que habló acerca de los principios básicos de la utilización de figuras o fomentos de inteligencia no solamente humana, sino que siguiente, por favor, sino que también pudiesen estipular marcos normativos en los cuales se pudiera determinar que no solamente el desarrollo estructural dentro de la inteligencia artificial pudiese tener un momento, por favor. ¿Será que puedo compartir la presentación? Porque veo que no está avanzando. Por favor. ¿Me permiten, por favor, poder compartir? Voy a compartir acá. Un momento. ¿Listo? Perfecto. Ya un momento, por favor. Me confirma el auditorio si pueden ver pantalla.
¿Sí? ¿Se puede ver? Perfecto. Listo. Entonces, dentro de esta era de la información había hablado dentro de la evolución histórica. Existían unos fundamentos incluso de Mark Weber, que es uno de los tratadistas más importantes de las ciencias políticas y las ciencias políticas. Es un fundamento integral dentro de esa evolución de la inteligencia artificial. Y nosotros tenemos que primero basarnos dentro de esa premisa de la formación y del tratamiento de la información. Es decir, Robert Castell, cuando nos hablaba directamente acerca de la descripción del periodo como un hito proyectable dentro de la revolución industrial en el siglo XVIII. Y eso se basaba bajo unos principios. Uno de esos principios es realmente la utilización de la materia prima, la utilización y el reemplazar la mano de obra del ser humano por máquinas que generaban en ese orden de ideas un impacto o una penetración dentro de los procesos industriales y colectivos con el fin de aumentar productividad y generar mayor utilidad. Dentro de esa premisa nosotros podemos estipular de que existía una lógica y una interconexión entre sistemas. ¿Cuál era el sistema? La utilización de una mano humana para poder controlar la máquina y poder así generar una fuerza productiva de carácter directo. Cuando nosotros hablamos en principio dentro de esa convergencia de la tecnología, habíamos hablado de la nanotecnología, de la biotecnología, de la información algorítmica y del metaconocimiento. Y esta combinación de la nanotecnología conllevada en la nanociencia, los microchips, ya la SINCAR, lo que llamamos hoy en la SINCAR, la utilización de la inteligencia artificial como la biotecnología, en la biomedicina, la información de la tecnologías o artefactos de información para almacenar información, o el metaconocimiento, es decir, la utilización de métodos metacognitivos y neurociencia con el fin de aumentar esa productividad. Y esa sinergia nos conllevó a estipular o a generar un motor actual de trabajo científico, y que no solamente dentro del siglo XVIII, sino a través de la base del siglo XXI para poder hoy establecer lo que es la inteligencia artificial. Y dentro de esos parámetros es muy interesante o es muy importante establecer de que la cuarta revolución industrial, es decir, del tratadista Klaus Schwab, nos hablaba directamente acerca de la utilización de la tecnología para borrar lo físico, lo digital y lo biológico, con el fin de tener en cuenta o generar una velocidad exponencial en los procesos productivos, una amplitud y profundidad sistémica dentro de los procesos mercantiles o procesos industriales a gran escala, y el impacto en la estructura social de carácter estructural. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que la revolución industrial vino para quedarse, generó unos ciertos temores o generó ciertos debates, no solamente dentro de ese principio empresarial, mercantil, bursátil, económico, sino también estructural y social. Esa aproximación teórica que nosotros estipulamos, es decir, ese paradigma que podemos encontrar entre lo artificial y la inteligencia, es decir, esa conceptualización de poder entender, poder comprender y resolver los problemas mediante raciocinio, y la utilización de productos, herramientas que le permita al humano poder maximizar esa productividad y que sea esa utilización de carácter no natural, es decir, artificial, creado a través de la transformación de la materia prima. Bajo esa definición, nosotros, la RAE, estipula de que la IA en gran medida es una disciplina científica que se ocupa de crear programas que ejecutan operaciones comparables a la mente humana. Y ahí es donde nosotros tenemos una gran duda, porque en gran medida las ciencias sociales y el derecho como una ciencia formal conlleva a una duda razonable. Nosotros, los penalistas, el principio básico para poder
poder establecer o administrar justicia en derecho cuando se tiene una certeza probatoria. Pero cuando se tiene una inferencia razonable acerca de una duda que genera acerca de la culpabilidad o la absolución de ese sujeto activo, supuesto sujeto activo, presunto delincuente que haya cometido ese delito, nosotros tenemos que retrotraernos directamente hacia ese razonamiento y hacia esa capacidad para poder conllevar ese silogismo y que ese silogismo nos conlleve a establecer esa verdad verdadera sobre las cosas, es decir, esa verdad procesal que conlleve una unilateralidad jurídica. Bajo ese precepto se conlleva otras definiciones, por ejemplo, la UNESCO en el año 2022 acerca de ciertas categorías de la inteligencia artificial que incorporan directamente la utilización de modelos, algoritmos que producen una capacidad amplia de aprender y de transformar datos en información cognitivamente real. Y es donde lo real conlleva a esa absolución de predicción, es decir, el modelado de datos para anticipar resultados. Hoy nosotros utilizamos ChatGPT, utilizamos Gemini, que son las más famosas y las que tenemos a la mano a través de una suscripción o membresía, bajo una premisa de anticipación de resultados. Muchos de nosotros le hemos preguntado a la IA qué opina acerca si realizo, por ejemplo, tal decisión o si hago tal comentario XYZ acerca de un problema que tengo en familia. Bajo estos parámetros comportamentales de mi familiar, ¿cómo crees que sería la reacción si yo propongo X situación o Y situación para poder solucionar el problema? Nos da una probabilidad, nos da una justificación y nos da un fundamento fáctico de acuerdo al modelado de la información que yo le esté suministrando en ese momento a la inteligencia artificial. Y ello conlleva una cierta autonomía, es decir, ese cierto grado de independencia que yo le estoy dando a la inteligencia artificial para que me genere una acción de anticipación de situaciones que en el momento yo estoy presupuestando que pueden ser reales. Entonces, esa correlación nos conlleva a nosotros a realizar unas probabilidades de absolución y cálculos relacionales con el fin de establecer variables dependientes e independientes de consecutividad de hechos. Es decir, hoy, por ejemplo, los cuerpos de policía judicial utilizan modelos de correlación autónoma predictivo a través del suministro de información con el fin de poder prevenir el delito. Y los modelos y los laboratorios de criminalística y cibercriminalística nos conllevan a esa necesidad de poder anticiparnos directamente al delito, a la comisión propiamente del delito. Entonces, bajo esa necesidad y bajo esa definición de la UNESCO, nosotros podemos establecer un pensamiento y mucho más que algo técnico, nos tenemos que conllevarnos a un modelo argumentativo, propositivo, filosófico, altruista, que nos conlleve a establecer una nueva forma de pensar y una nueva forma de actuar con la influencia de la inteligencia artificial en toda la influencia de los procesos humanos, no solamente dentro del derecho, sino en todas las acciones que realiza el ser humano al día de hoy. Entonces, ese paradigma nos conlleva a establecer un debate filosófico entre pensar y actuar. Y eso sí, y tenemos que establecer cuáles son esas características de esos sistemas que piensan y cuáles son esos sistemas y esas características de esos sistemas que actúan. Y bajo esa concepción, yo tengo ese sistema que piensa directamente es la capacidad de razonar, que es uno de los principios diferenciadores que tenemos con los otros animales de la naturaleza, en el entendido en la evolución de las especies según la teoría de Darwin, como humanos. Y ese enfoque de razonamiento nos conlleva a resultado cognoscitivo y a un resultado psicológico, y que racionalmente se basa a través de la lógica formal,
de los silogismos, de la argumentación, del pensamiento crítico y de la generación, en esencia, de nuevo conocimiento. Los sistemas que actúan, nosotros podemos filosóficamente encontrar a través del test o la prueba de Turing, y que racionalmente son agentes no humanos que también generan metas y también generan probabilidades de anticipación a un suceso, es decir, a una circunstancia que puede tornarse, dentro del contexto del derecho penal, una situación jurídica típica, antijurídica y culpable, y que nos lleve a conllevar o a inferir razonablemente una imputación de carga, una imputación de situaciones o acciones delictivas de carácter objetivo. Entonces, bajo ese modelo de inteligencia artificial, nosotros podemos encontrar de que esa evolución conlleva no solamente a una correlación artificial y real, porque no la podemos tocar, no la podemos palpar con nuestros sentidos, solamente la podemos ver con nuestros ojos, algo que es netamente artificial en una pantalla. Pero ese principio de evolución de la inteligencia artificial ha podido generar un principio de conectividad o conexionista, y que ha podido mejorar ciertos procesos, sobre todo las cirugías de origen neurológico, ortopedista, endocrino. Ha mejorado incluso las redes neurales. Hoy estamos hablando de un microchip por parte de Elon Musk, el cual ha aumentado o ha mejorado sustancialmente la productividad cognitiva a través de un microchip, que en este caso interactúa con redes neuronales en el cerebro y en el cual está tomando datos. Y eso podemos hablarlo dentro de este enfoque clásico, basado no solamente en reglas o en estructuras filosóficas, sino también en el procesamiento de datos físicos, reales, humanos, de alta complejidad. Entonces, bajo esa influencia de la inteligencia artificial, nosotros podemos encontrar primero una IA de carácter general y una IA de carácter especializado. Es decir, por ejemplo, empecemos con este desglosamiento temático de carácter débil. Por ejemplo, la IA especializada, y que es diseñada, por ejemplo, para interactuar netamente en tareas concretas y que no tengan cierta incidencia dentro del principio de supervivencia del ser humano, como las redes neuronales a través de los microchips, por ejemplo, y que han sido creadas con el fin de poder interactuar en tareas específicas, por ejemplo, una partida de internet, una consulta bibliográfica. Por ejemplo, yo le puedo consultar bajo ese principio de IA especializada a la IA que me consulte 15 referencias bibliográficas generadas a través de artículos científicos indexados en PubIndex A1 o A2 de revistas internacionales acerca de un problema en concreto de investigación que yo esté generando. Y en ello va a generarme esas referencias bibliográficas de acuerdo al suministro de información que yo esté realizando o suministrando a esa base algorítmica. Caso distinto, nosotros ya hoy encontramos la influencia de la inteligencia artificial de carácter fuerte o general, que es capaz, entiéndase bien el término para no generar el debate, porque la idea es generar el debate, pero no generar el debate sin ese fundamento, de generar unas tareas con un principio de voluntad independiente que conlleve un elemento cognoscitivo que se asemeje a ese principio humano de razonamiento. Es decir, la generación de voluntad para la toma de decisiones de la IA, siendo un elemento que hoy podemos llamarlo futurista, pero que en gran medida es el gran temor de la sociedad, el día que la inteligencia artificial o la base algorítmica real o el código fuente genere la propia voluntad para tomar decisiones. Entonces, ahí es donde la necesidad de la inteligencia artificial se basa a través de elementos que pueden ser reactivos, que pueden ser generativos
o que pueden tener una memoria de carácter limitado. Y en ello nosotros podemos encontrar dentro de ese estudio normativo de que los principios reactivos solamente reaccionan a impulsos generados, presentes, suministrados por el ser humano. Si yo a la inteligencia artificial no le doy un dato para generar una imagen, genérame por favor un póster para la participación de un evento de semillero de investigación donde el problema jurídico lo simules la inteligencia artificial, los objetivos lo haga, el antecedente jurídico, marco jurídico, la metodología de investigación, el tipo de investigación, las conclusiones y resultados. ¿Qué se imaginan ustedes que puede generar ese elemento reactivo? No va a generar un principio de independencia, porque si tiene en este elemento el suministro de información que tienen que ser datos fidedignos, reales, de lo cual yo quiera generar a través de ese póster. Y en gran medida, esas subespecialidades de la inteligencia artificial como el Deep Blue tienen que venir de acuerdo al suministro de datos y no solamente a través de un principio de memoria limitada que almacena eventos o consulta antecedentes a través de una formulación de un prompt. Por ejemplo, inteligencia Gemini, ChatGPT, por favor diseñe un póster con una pregunta problema. ¿Cuáles son las doctrinas, la jurisprudencia nacional e internacional entre Colombia, Estados Unidos, Chile y China en influencia de la inteligencia artificial para tomar decisiones en la administración de justicia en el derecho internacional humanitario, por ejemplo? Entonces, esas decisiones que anteceden no solamente en el derecho comparado nacional, es decir, en el derecho nacional, sino que me voy a los avances normativos de carácter internacional, me puede conllevar muy probablemente, porque ya no podemos hablar de una certeza de ocurrencia de hechos, sino de una alta probabilidad de una comisión de una situación práctica. Entonces, en ello, ese prompt puede mejorar la decisión y la generación de ese nuevo conocimiento o la creación de ese contenido, sea ese contenido en texto, en imagen, en sonido o en un video, que ya hoy vemos en gran medida videos simulados con nuestra cara, con nuestros rasgos físicos, con nuestra estructura morfológica, directamente si los suministramos de acuerdo para que puedan simular situaciones netamente imaginarias. Para los jurisprudentes y doctrinantes, hoy la inteligencia artificial llegó como una forma o un principio análogo y se convirtió en una herramienta especializada con el fin de realizar tareas específicas del diario vivir del ser humano. Y en ello se basó no solamente a través de un elemento de base de conocimiento, es decir, de unas bases científicas estructuradas, es decir, unos antecedentes y unas teorías que las cuales hemos mencionado, sino también de un principio lógico para poder derivar conclusiones y probabilidades a través de una inferencia razonable con la realidad. Es decir, esa interfaz entre lo irreal, es decir, lo simulado, y el suministro de los antecedentes fácticos o teorías que conlleven al usuario a tener una comunicación entre el usuario, quien suministra la información, los datos, la información, y la máquina, quien lo procesa para generar nuevo conocimiento. Y dentro de ese principio deontológico es necesario realizar nosotros cuáles son esos principios de obligación y cuáles son esos principios de utilización ética de la inteligencia artificial, y sobre todo en la parte de la administración de justicia, y me voy mucho más allá en la academia. Hoy nosotros como docentes investigadores, porque también tengo esa oportunidad dentro de mi formación profesional, nos hemos visto en la necesidad de modificar los reglamentos
estudiantiles, incluso los reglamentos de investigación en la estructuración, no solamente en las tesinas, en los artículos, en las tesis de maestría, de doctorado o estancias postdoctorales, estipular necesariamente un porcentaje límite de generación de IA y de plagio, es decir, del llamado copia y pega. Y que en ese elemento que nosotros estamos realizando, de ese reemplazo de ciertas tareas, muchas veces la generación de información que no está realmente estructurada para ser real, se ha dado la situación en que las generaciones de citas bibliográficas, la generación de doctrina ha sido técnicamente irreal. Y ya hoy vemos a la Comisión Nacional de Disciplina sancionando a un cúmulo de abogados en los cuales han presentado demandas, han presentado acciones de tutela, en las cuales los elementos o la estructura normativa para reclamar esas pretensiones han sido 100% irreales. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, dentro de esa inferencia de interfaz de comunicación, le va a dar un resultado. Pero la comprobación de ese principio ético en la realidad propiamente de ese conocimiento, de esa doctrina, de esa jurisprudencia, no fue verificada. Entonces va a existir en gran medida de que esa utilización ética de la información va a violar, en este orden de ideas, el principio de veracidad científica de la generación de esas acciones constitucionales o esas acciones jurídicas, y nos va a conllevar a estipular de que ya no vamos a presumir de la buena fe, sino de que tienes que demostrar técnicamente si esto fue generado o no fue generado por inteligencia artificial. Entonces los jueces, en gran medida en la administración de justicia, son muy delicados en la utilización, por decirlo dentro del término jurídicamente adecuado, muy delicados al momento de seleccionar incluso la normatividad, porque no sabemos si la utilización de esa base de datos es realmente real, o si es sencillamente algo que fue generado por una inteligencia artificial. Porque ya hoy tenemos que la interfaz de ciertas bases de datos, como la Procuraduría, la Contraloría, los motores de búsqueda, están conectados a través de una interfaz de generación de inteligencia artificial. Si nosotros no nos vamos a nuestros dispositivos y abrimos Google Academic, ya predeterminadamente hay una ventana pequeña en su extremo derecho donde usted le dice generación de nuevo conocimiento, generación a través de IA, Gemini. Entonces ya el buscador no solamente busca las bases de datos, o en este orden de ideas, los repositorios de las universidades más importantes en escuelas de derecho nacional, internacional, Harvard, Yale, Oxford, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad de Bolonia, Universidad de Salamanca, Universidad Juan Carlos III, Universidad de Valencia, Universidad de Rosario, Universidad del Externado, sino sencillamente ya motores de búsqueda con interfaz de utilización con inteligencia artificial. Entonces, bajo esa percepción, nosotros podemos encontrar dentro de esos antecedentes históricos ciertos mitos. ¿Cuáles son esos mitos? ¿Cuál ha sido esa historia dentro de la evolución, dentro de la antigüedad, hasta lo que llamábamos nosotros el principio del siglo XVIII, que fue lo que empezó dentro de la generación de ese conocimiento con la mejora de los cálculos y de la inclusión del sistema binario, que es el principio de utilización de las bases algorítmicas actuales, excepto la utilización de sistemas de carácter cuántico, que ya conlleva otra estructuración, no solamente dentro del modelo de utilización de la inteligencia artificial, sino la estructura de todo lo que hoy conocemos como tecnología. Entonces, encontramos a muchos tratadistas que ustedes pueden encontrar en la pantalla, que se los voy a mencionar muy rápidamente. Charles nos hablaba en 1832 que fue la primera computadora programable de carácter teórico.
En 1842 se encontró o se pudo descubrir, o se pudo más bien realizar el primer algoritmo escrito por una máquina. En 1954 se formaliza la lógica de proposición de principio de carácter matemático. También podemos encontrar que Alan Turing en 1950 realiza una publicación científica con la Universidad de Harvard que se llama, que fue la prueba de Turing, que fue si una inteligencia artificial alcanzaba a engañar al razonamiento humano y si esa simulación de razonamiento, que es técnicamente la base del principio de la inteligencia artificial, conllevaba a un principio de voluntad propia. Entonces, para ello se requería un principio necesario, es decir, un requisito de procesamiento del lenguaje, el cual se conlleva a través de un principio de representación de algorítmica y de aprendizaje humano. También podemos encontrar otros autores como Marvin Minsky, como Claude Shannon, que fue el padre de la teoría de la información, el pionero de redes neuronales, y John McCarthy, que acuñó el primer término de lo que se configuraba como inteligencia artificial IA. También podemos encontrar en 1990, ya llegando mucho más rápido a nuestra era, el principio de la competencia real entre una máquina, es decir, un sistema de ordenador de IBM en 1997, que es cuando por primera vez vence al mejor ajedrecista de todos los tiempos, el ruso Garry Kasparov. También encontramos en 1999 que Sony crea el primer artefacto de inteligencia artificial llamado robot doméstico. No sé si ustedes se encuentran de Aibo, que fue presentado en la sala principal de Sony en Tokio. También crea directamente elementos para la utilización de programas con la NASA y de crecimiento de aprendizaje automático y la utilización de más datos para la creación de nuevo conocimiento. También tenemos actualmente, que es lo que nosotros llamamos del año 2012, que en gran medida es cuando IBM supera ese rendimiento humano, esa capacidad humana a través del programa ImageNet. En 2016 también encontramos a AlphaGo, que vence al campeón de Go, que en este caso era la primera vez que acontecía. En 2022 también encontramos a OpenAI, que presenta el primer modelo de ChatGPT, que fue el principio de la democratización de acceso a la inteligencia artificial de carácter fuerte, de carácter generativo. También es necesario nosotros precisar de que existe un poder reconfigurador, un principio ético en las cuales nos podemos conllevar un riesgo, es decir, el reemplazo de la mano de obra del ser humano en el sector productivo. Y si bien es cierto, nosotros dentro de nuestro contexto colombiano, que no tenemos el sector industrializado tan desarrollado, pero tenemos que tener en cuenta que ese debate, ese reemplazo de la mano de obra no solamente viene con el reemplazo de la parte laboral, sino también en ciertas tareas esenciales en nuestros hogares. Por ejemplo, ya hoy nosotros vemos utilización de inteligencia artificial en neveras, en refrigeradores, en smartphones, reemplazando ciertas tareas que hace 5 años nosotros realizamos. Por ejemplo, el agendamiento de una cita o de una audiencia de carácter virtual. Solamente que nos notifiquen con el link de conexión y la misma inteligencia artificial se encarga de llevarlo al calendario y estipular una alerta de carácter automático. Si dentro de esa configuración yo quiero que dentro de los últimos, antes de los 5 minutos de inicio de esa audiencia, se genere y se abra la cámara
y yo pueda hacer mi audiencia, celebrar mi audiencia preparatoria, por ejemplo, en cualquier parte del mundo lo puedo hacer, sencillamente con la utilización y modificación algorítmica de esa aplicación. Y eso nos conllevó a nosotros a tener que estudiar o a tener que mirar dentro de esa base filosófica o esa parte deontológica de cuál es la amenaza al control social de la utilización que puede tornarse desmedida de la inteligencia artificial. Y en gran medida, uno de esos elementos que todavía podemos tener jurídicamente, industrial y empresarialmente es el manejo de la vigilancia biométrica masiva, también con la utilización de perfilamientos, no solamente ideológicos, sino también criminológicos de los ciudadanos, o en este caso de los presuntos sujetos activos de delitos, y que en ese orden de ideas conlleva a un elemento de inferencia, no solamente en la voluntad, sino también en la capacidad de elegir y de ser elegido. Me llevo al contexto no solamente jurídico, sino a la parte de las ciencias políticas. Nosotros vimos, por ejemplo, en una contienda electoral de hace unos 6 años en los Estados Unidos entre el presidente electo Donald Trump con el expresidente Joe Biden, que hubo una investigación por parte del Senado acerca de la utilización de un programa experimental ruso para poder inferir acerca de la voluntad en las elecciones de los Estados Unidos. Estamos hablando de la primera economía del mundo, la que nosotros podíamos llamar dentro de nuestro hemisferio occidental. Entonces, esas amenazas y esa afectación real a los sistemas democráticos mediante la utilización de información falsa generada a través de las distintas simulaciones sesgadas y polarizadas, ¿sí? Perfecto. Listo. Muchas gracias. Entonces, dentro de esta generación de desinformación, nosotros podemos encontrar la utilización de algoritmos en redes sociales, Instagram, Facebook, X, y las llamadas fake news o deepfakes, que en el contexto electoral se pueden generar como daños reputacionales a los candidatos. Es decir, información falsa que nosotros vemos. Es decir, hoy nosotros podemos tener en nuestros dispositivos la utilización de muchas información de carácter falso. Y en ello puede conllevar a situaciones típicas antijurídicas y culpables, es decir, delitos que pueden ser fraudes y el aumento del objeto de criminalidad. Es decir, con la suplantación de identidad, con la utilización de malware avanzados en nuestros dispositivos, es decir, el famoso hackeo, que nace de ahí porque es un ciberataque que utiliza netamente nuestra información para suplantar nuestra identidad y obtener un beneficio económico o un beneficio particular que nos genere un daño en algún bien jurídico tutelado en este orden de ideas. El impacto socioeconómico, nosotros podemos estipular que para el año 2016 y para el año 2026 el 14% de un estudio basado del Fondo Monetario Internacional, el 14% de los trabajos actuales pueden ser reemplazados en menos de 5 años, y de que el 32% cambiará directamente la modalidad de contratación o cambios sustanciales en las formas de la prestación de ese servicio. Es decir, de que la brecha tecnológica en la utilización de países ricos y regiones que están en proceso de desarrollo económico como en Latinoamérica conlleva hoy uno de los elementos de desigualdad más fehacientes. Ya no vamos a hablar de pobreza monetaria, de acceso, pobreza monetaria o pobreza multidimensional, sino también desigualdad informática, es decir, la falta de acceso
a herramientas digitales que nos faciliten la productividad de nuestros trabajos. Ya hoy directamente existe ese debate dentro de los países desarrollados. Para concluir, también podemos encontrar las garantías constitucionales, extractos de sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia de su Sala Casación Penal, donde el principio de privacidad, el control de datos personales, biometría, la no discriminación en la utilización de información falsa para prevenir sesgos generados por algoritmos contra sujetos especiales de protección constitucional, y también algo que nos hablaba el presbítero muy importante, que es la protección del debido proceso, es decir, la transparencia en la utilización de inteligencia artificial en decisiones judiciales que se pueden tornar bajo un control automático y que necesitan ese control humano a través de ese juez natural que está en manos de nuestros jueces y magistrados de la República. También podemos encontrar una valoración probatoria que puede conllevar a la utilización de los principios de fiabilidad de los datos a través de el día de hoy, con la ley de habeas data, es decir, las personas pueden mantener el control total de su información, y también en la utilización de ciertas aplicaciones que nos ayuden directamente a adjuntar o a utilizar de manera racional datos históricos que puedan generarnos directamente algún tipo de perjuicio a futuro en la utilización de esa información, con fines no fines que le puedan generar directamente, o no un buen fin, sino un fin delictivo. Entonces damos espacio a preguntas, sugerencias o aportes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, esa es la pregunta que nos hacemos nosotros todos los días en los despachos judiciales. Nosotros como administradores de justicia todavía no tenemos las herramientas para ponderar todavía que si la influencia de la inteligencia artificial, una base algorítmica, llámese XYZ, logre determinar realmente de que si la influencia en la determinación de una decisión es 100% conllevada a derecho. Pero nosotros sí podemos realizar directamente una valoración ética acerca de la utilización de la inteligencia artificial. ¿Y qué hacemos nosotros dentro de la formación directamente de distintas capacitaciones? Es sencillamente poder corroborar de que la generación de esa información o de ese suministro de conocimiento que nos está brindando la inteligencia artificial realmente sí sea real, y de que la utilización de citas, de doctrina, de jurisprudencia, sí realmente corresponda a doctrina de las altas cortes. Nosotros, pues técnicamente nos conllevamos de acuerdo a lo que está regularmente reglado o lo que nosotros tenemos en doctrina para poder dirimir un problema jurídico o una litigación de carácter especial. Entonces, bajo esa concepción, la utilización de la inteligencia artificial va a ser o ya es una necesidad propia para poder aumentar la productividad, y que en este orden de ideas supla una necesidad de descongestión de nuestros despachos judiciales. Entonces, bajo esa medida, tenemos que ser muy delicados, no solamente los operadores de justicia, sino también los sujetos intervinientes en los procesos, defensores, procuradores, defensores privados, y en este orden de idea otros sujetos especiales de protección constitucional que también utilizan inteligencia artificial con el fin de obtener información para tener mucha más amplitud acerca de un caso, o en caso concreto, o una estructura de proceso jurídico que conlleve
una, una causa penal o una causa administrativa. Perfecto, muchas gracias por la invitación y muchos éxitos en este gran evento.